Hace ya unos meses que en el canal subimos el iceberg de las películas de terror, donde, como puedes esperar, hablamos de varios misterios o películas misteriosas dentro del género de terror. En los últimos niveles hablamos de varias películas por lo menos curiosas o que te hacen levantar una ceja por lo extrañas que llegan a ser, en su simple concepto. Dentro de estas películas hablamos de una llamada Fetus Muncher. Desde el simple nombre, de seguro esta película te hace intrigarte sobre ella. La traducción directa del título de esta sería Masticador de fetos. Bizarro, ¿no? Pues vale la pena preguntarse por qué esta cinta llevaría tal nombre, un nombre tan fuerte. Aunque en el iceberg anteriormente mencionado hablamos acerca de esta película, solo dimos un contexto bastante rápido de lo que es, pero sin duda todo el contexto detrás de esta cinta daba mucho de qué hablar, así que para eso estamos aquí. Hablemos un poco más a profundidad sobre qué es Fetus Muncher. Para empezar, al menos a mí me resultó curioso la poca información que hay detrás de esta película, al menos en la comunidad hispanohablante, pues la mayoría de información que encontré de la cinta fue en foros de gore en Reddit, donde la mayoría de la información está en inglés, por lo cual obviamente esto limita a que la información llegue a más gente de este lado, pero de igual forma es curioso el hecho de que hasta en estos foros dedicados completamente al cine o contenido gore en Reddit no es muy conocida esta cinta. Sin embargo, se debe acotar que hay unos cuantos TikToks en español que han hablado de esta película, pero repito, son pocos y aunque sí tienen varias miles de views, sigue siendo un tema muy de nicho, por lo cual te has de imaginar la información tan limitada que existe sobre este producto. Pero, ¿qué demonios es Fetus Muncher? Pues la definición más directa que podemos dar es que es una película gore, una película de completo y sangriento gore, pero gore intenso. Daré por hecho que la audiencia de este video ya sabe de sobra lo que la palabra gore significa, por lo cual seguiremos sin detenernos a explicar esto. Muchas son las leyendas que rondan alrededor de lo que Fetus Muncher es, como mencioné. Esta película aparece en una infinidad de icebergs sobre películas de terror, casi siempre acaparando los últimos niveles, representando lo más turbio y tenebroso que se puede encontrar del género en la actualidad. Tan fuerte es la leyenda de lo que es Fetus Muncher que ronda como leyenda urbana en internet, pues solo basta con meterte a un foro de la web y buscar el nombre. Lo más probable es que consigas solo la portada del DVD de la dichosa película y gente preguntando por sitios donde pueda ver o comprar la película, así como también es probable que encuentres muchas anécdotas de gente que en algún momento llegó a ver la película. Estas anécdotas en su mayoría relatan el increíble trauma que les dejó ver esta película, describiendo lo duras y macabras que son las escenas. Todo ese gore, esas escenas tan violentas los dejaron ciscados por días. Días en los que no podían dormir, no podían hacer otra cosa más que pensar en lo que habían visto, ese contenido tan brutal que contiene Fetus Muncher. Esta misma gente le recomienda a todas las personas que estén interesadas en ver esta película que bajo ninguna circunstancia la veas, pues las consecuencias son muy graves, pues no solo pones en riesgo total tu salud mental por el contenido tan fuerte que el metraje posee, sino que incluso se relata que Fetus Muncher es ilegal en muchos países, por el contenido que tiene. Por lo cual, el simple hecho de poseer una copia de esta película te vuelve un blanco de la policía, ya que aunque este contenido esté fichado como contenido gore ficticio, no lo es. En Reddit circula una macabra historia acerca de una persona que poseía una copia física de Fetus Muncher. Esta historia relata que un tipo en un viaje que realizó a Asia hace algunos años fue a un mercado normal, pero mientras más lo recorría llegó a un singular y curioso puesto de películas pirata, que a primera vista no resulta tan raro, pues eso era un simple puesto donde se vendían películas grabadas de cine o copias HD de algunas otras. Lo interesante aquí es que este turista llegó aquí no por obra del señor o algo del estilo, sino que llegó a ese mercado y a ese puesto en concreto, pues se le habían recomendado con anterioridad, ya que este buscaba una forma de entretenerse de una manera más exótica durante su viaje a Asia. A las personas que les había preguntado por esa forma de entretenerse, siempre le decían que visitara ese puesto y preguntara por un contenido más elevado para poder tener acceso a este. Dicho y hecho, este individuo llegó al puesto y se acercó al encargado y le mencionó sobre este contenido más elevado. Después de esto fue llevado fuera del puesto del mercado. Fue trasladado a un edificio unas cuantas calles más adelante. Ahí mismo entró a un cuarto donde dentro de cajas de plástico tenían una infinidad de DVDs de películas de todo tipo, obviamente del tipo gore. El usuario relata que tenían de todo, desde gore ficticio, gore real y brutal,
principalmente de metrajes de accidentes automovilísticos o laborales. También su galería incluía CP, violaciones, cintas snuff, sacrificios de sectas, metraje de asesinatos cometidos por carteles de narcotráfico. Sin embargo, lo que llamó la atención a este sujeto de todo el conglomerado de degenere que se encontraba ahí fue un DVD en concreto, el cual se llamaba Fetus Monker. Dicho DVD tenía una portada de un ojo humano con una especie de filtro que le daba un aspecto bastante inquietante, pero a la vez llamaba la atención de cualquiera que lo volteara a ver. Al preguntar por cuánto lo vendían ese DVD en concreto, los vendedores se quedaron sorprendidos mencionando que ese en concreto era un artículo especial y que debía pagar un extra más por él. Esto despertó todavía más la intriga al comprador, pues ¿qué contenía este DVD que lo hacía tan especial? Al hacer esta pregunta, el vendedor solo respondió: de todo. La curiosidad le ganó a nuestro comprador pagando la cantidad de $120 por el DVD. Rápidamente fue a su hotel donde se estaba alojando para ver la película lo más pronto posible. Llegó a su cuarto, prendió la tele, usó el reproductor DVD que tenían en la habitación, apagó las luces y bajó el volumen de la tele, pues el audio de la película no es algo que quisieras que los demás huéspedes escucharan. La cinta dio inicio y las siguientes 3 horas y media de duración es un frenesí de cosas desagradables y bastante perturbadoras. Una mezcolanza de gore, porno, CP y todo lo que puedas imaginar. Nuestro protagonista quedó tan perplejo y aterrorizado por lo que había visto, pues no podía creer que algo así pudiera ser posible, algo tan macabro. Sin nada más que hacer, el turista sacó el disco del reproductor, lo guardó en su caja y lo metió en su maleta. No tardó en contarle a todos sus conocidos lo que acababa de ver y que solo llegando a su país se los iba a enseñar. Los días pasaron y el momento de partir llegó. Todo marchaba de manera completamente normal. Salió del país y cuando llegó a su país de origen y pasar el control de aduanas, fue detenido repentinamente por unas sospechas de alguna sustancia ilícita que traía en su maleta. Todo fue una falsa alarma, pero cuando revisaron su maleta, vieron este DVD extraño de nombre Fetus Monker. Los policías al ver esto detuvieron de inmediato al sujeto, fue llevado a un cuarto de interrogación donde por obvias razones fue interrogado de una manera bastante intensiva para que confesara el por qué traía esa película. Dicha película era completamente ilegal en su país, por lo que cualquier persona que poseía una copia de Fetus Monker será arrestada, pues el contenido de esta película era completamente extremo y el contenido gore que incluye es real. El sujeto simplemente se intentó defender diciendo que no tenía conocimiento de nada de esto y solo fue una película que compró durante su viaje y la traía pues porque ya la había pagado y quería enseñársela a sus amigos. Esto no detuvo a las autoridades, pues nuestro protagonista fue trasladado fuera del aeropuerto y fue llevado a una estación donde fue procesado y encarcelado. Después de esto, la historia ya no es tan clara sobre cuál fue el destino de esta persona, simplemente concluye diciendo que este sujeto fue encarcelado y en teoría sigue ahí hasta el día de hoy. Después de escuchar esto, muchos de seguro están pensando que el contenido que se encuentra dentro de Fetus Monker es algo increíblemente grotesco, tan grotesco que es ilegal. Tan difícil es encontrar una copia que cuando lo haces pones en riesgo tu salud y tu libertad. Por eso es tan difícil encontrar información de esta película, lo cual es totalmente falso. Vaya, todo esto que mencionamos es una leyenda urbana de internet. La anécdota que les comentamos es completamente falsa. Una historia que algún fulano de internet inventó para sazonar más esta historia. Fetus Monker no es más que una simple película, si le podemos decir así, pues la forma más correcta de definir este material es que es una compilación de una variedad de materiales grotescos, los cuales se conforman por gore ficticio, gore real, metrajes de accidentes automovilísticos y de trabajo, así como mucho metraje de animes gore y porno extremo. Fetus Monker se conforma de 2 partes en su compilación. La primera parte, descrita como la menos fuerte, dura un aproximado de 1 hora y 26 minutos, y la segunda parte, la más fuerte, dura 1 hora y 51 minutos. Como mencioné, es solo eso, una compilación de varios contenidos gráficos del internet. Al contrario de todo lo que te puede decir el título de la película, pues no tiene nada de fetos siendo masticados. De hecho, no tiene ningún material relacionado al CP. Obviamente tampoco se trata de una película suave que todos puedan ver, pues como mencioné, el contenido sí es sumamente gráfico y fuerte, pues no es apto para cualquier persona. Hablamos de contenido gore fuerte, y realmente no es tan difícil de conseguir la película, pues ocasionalmente puedes comprar el DVD en eBay a un precio muy accesible. Al igual que en varias páginas dedicadas a subir películas gore, tienen disponibles sus 2 partes para ver de manera online. A diferencia de lo que las leyendas en internet mencionan, no va a llegar la policía a arrestarte si llegas a tener una copia de la película. Obviamente depende de las leyes de cada país,
pero en grandes rasgos no pasa de ser otra compilación más de contenido gore de la infinidad que existen allá afuera, solo que Fetus Monker en concreto recibió una atención diferente, pues al ser un producto tan misterioso despertó la curiosidad de muchas personas, pero una vez más estamos frente a una leyenda más del internet. Esas leyendas que en línea la gente infla demasiado, pero que al final no tienen un contexto ni tan macabro como muchas veces pensábamos, o nos quieren hacer creer. Como una especie de reflexión final, este misterio me trajo muchos recuerdos del caso de Charlie Sheen y Guinea Pig, del que hablamos ya hace unos meses, pues ambos comparten el hecho de haber sido películas gore que engañaron a más de uno haciéndolo pensar que en sus manos tenían otro tipo de material. Si el video te agradó, puedes dejarnos un like y un comentario abonando lo aquí expuesto, pues en verdad que es de gran ayuda para que podamos llegar a más personas. Puedes visitar nuestro canal donde tenemos más videos de este tipo y si estos te gustan, puedes considerar suscribirte para saber cuándo subamos nuevo contenido. Si estás escuchando esto en una plataforma de audio, puedes darnos una review para posicionarnos más rápido. Esto fue el podcast del iceberg y te deseamos una noche oscura.